voy a explicarles acerca de lo que es el riesgo quirúrgico y a ejemplificar en un caso clínico sobre un paciente con riesgo quirúrgico. Entonces, como siempre, empecemos describiendo generalidades y algunos conceptos que son importantes, no solamente para saberlo, sino para recordarlo una vez que ya lo hemos estudiado. Entonces, el riesgo quirúrgico se va a definir como la probabilidad de sufrir complicaciones o muerte después del acto quirúrgico. Cabe destacar de que por más mínimo que sea una intervención quirúrgica, siempre está presente la posibilidad de que aparezcan complicaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces sería la definición de riesgo quirúrgico. Ahora, en cuanto a lo que provoca la predisposición de padecer un riesgo quirúrgico, se encuentran los factores de riesgo, denominados factores de riesgo, ¿no? Y que van a tener tres orígenes. El primero va a ser factores de riesgo dependientes del paciente. El segundo va a ser factores de riesgo de la enfermedad propia. Y el tercero va a ser factores de riesgo del tipo de intervención quirúrgica o cirugía. Entonces, tenemos esos tres tipos de factores de riesgo. Empecemos describiendo factores de riesgo relacionados con el paciente, o del paciente, mejor dicho, ¿no? Entre ellos podemos destacar lo que es la edad. Un paciente, por decir que sea menor a los 5 años o mayor a los 65 años, se considera pues de que está en una edad extrema de la vida, ¿ya? Considerado como un riesgo quirúrgico de ser así. Otro que se encuentra también dentro de los factores de riesgo relacionados con el paciente es el estado nutricional, el estado inmunológico. Ambos tienen suma importancia en cuanto a la recuperación postoperatoria, pues lo que va a permitir que el paciente se recupere de forma normal y que a la larga o incluso a corto plazo pues no vaya a presentar ningún tipo de consecuencia. ¿Qué más? Encontramos también el tema de los hábitos, ¿no? Relacionados con el paciente. El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, la adicción a drogas, mejor dicho, pues constituyen unos hábitos muy malos y que se tienen que cambiar, se tienen que corregir antes de una intervención quirúrgica, ¿no? Estos hábitos, si se siguen manteniendo así, pues implica un peligro y por ende un riesgo para el paciente. Se tienen que cambiar. Entonces, otro tipo de factor que también está presente en el riesgo quirúrgico es el factor de la enfermedad o de la patología. Entonces, dentro de estos factores de riesgo podemos encontrar pues el tipo de enfermedad que está sufriendo el paciente. Puede ser de origen neoplásico, inflamatorio, infeccioso, incluso puede llegar a ser degenerativo. Entonces, eso implica el tipo. Luego tenemos también el órgano o los órganos, mejor dicho, que van a estar afectados por la patología o la enfermedad, que puede ser el aparato cardiovascular, respiratorio, urinario, etcétera. Pasamos a los factores de riesgo de la cirugía, dependientes de la cirugía, también llamados, ¿no? Aquí podemos resaltar los factores del acto quirúrgico. Esto se va a referir a el ambiente, las condiciones con la cual pues, va a ser operado el paciente. Va a realizarse la intervención quirúrgica y también tiene mucho que ver con la infraestructura, ¿no? Del lugar del quirófano. Luego también tenemos que saber que si va a ser urgente o programada la cirugía. Urgente significa que va a ser dentro del menor tiempo posible y programada nos va a dar una fecha establecida con la cual pues el paciente tiene que presentarse
para la realización de su cirugía o intervención quirúrgica. El equipo médico también tiene mucho que ver en estos de los factores de riesgo dependientes de la cirugía. Si el equipo médico está bien esterilizado, si el equipo médico está en buenas condiciones. Estas variantes pues pueden llegar a determinar lo que es el resultado final de la operación o del procedimiento quirúrgico del paciente, ¿no? Una vez visto estos tres tipos de factores de riesgo del paciente, de la enfermedad y de la cirugía, pues pasamos ya a lo que son los métodos para la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un proceso obligatorio, es un proceso que tiene que seguirse al pie de la letra, ¿ya? Nos va a permitir conocer las características del paciente, nos va a permitir estratificar a los pacientes en grupos de bajo, medio o alto riesgo. Importante a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Bueno, existen varios métodos para evaluar el riesgo. Uno de ellos es el más conocido, ¿no? Más utilizado, el de la Sociedad Americana de Anestesiología, ASA, también denominada, y que va a clasificar el riesgo quirúrgico en 6 tipos. ASA 1 va a implicar a un paciente sano, sin enfermedad, y que va a tener una cirugía o una intervención quirúrgica programada. ASA 1. Tenemos también a lo que es ASA 2, que va a implicar un paciente ya con una enfermedad que pueda afectar a uno de sus aparatos o sistemas, pero esa enfermedad va a estar bien controlada, ¿ya? Y entonces se incluyen también lo que son factores de riesgo anestésicos en ASA 2. ¿Cuáles son esos factores? Tabaquismo, alcoholismo, el uso de drogas, obesidad también, entran factores de riesgo. En estos factores de riesgo, pues es muy probable que el paciente sufra consecuencias futuras y que tienen que ser corregidas si no quiere que ocurra, ¿no? a largo plazo. Luego viene ASA 3. Esto también dice, ¿no? Paciente con una enfermedad, pero que afecta a varios órganos o sistemas o aparatos al mismo tiempo. Acá, a diferencia de lo que es ASA 2, en ASA 3 esta enfermedad va a llegar a afectar lo que son sus actividades diarias. En ASA 2 no afecta las actividades diarias, la enfermedad que sufre el paciente, ¿no? Por decir, en ASA 2 el paciente puede estar con tabaquismo, pero es un tabaquismo controlado, un tabaquismo que no va a llegar a lo que es modificar algún aspecto o actividades diarias, cotidianas. Pero si hablamos de ASA 3, por algo nos dice, ¿no? ASA 3 ya implica varias enfermedades que pueden afectar a aparatos o sistemas. Solo por citar un ejemplo, ¿no? Un consumo excesivo de alcohol te puede llegar a dañar, afectar el hígado, produciendo una cirrosis hepática. Pero aparte de eso, está predisponiendo a que tú también sufras algún tipo de afección estomacal, como por ejemplo lo que es la enfermedad acidopéptica. ¿Ya? Entonces, eso, si continúa así tu hábito, probablemente en un futuro tengas úlceras pépticas. Dentro de ellas, pues están las úlceras gástricas o úlceras duodenales. Ya se está comprometiendo lo que es el hígado, lo que es el estómago. ¿Qué más puede llegar a comprometer el alcohol, un alcoholismo? El sistema nervioso, ¿no? Te puede llegar a afectar lo que es el control de algunos movimientos, puedes llegar incluso a perder memoria a corto plazo, tu carácter puede cambiar, puedes hacerte mucho más inestable, en fin. Ya comienza la afección en varios sistemas y eso nos quiere decir que es una clasificación ASA 3, afectación en varios órganos, sistemas u aparatos
debido a la enfermedad, ¿verdad? Entramos ahora en lo que es ASA 4. ASA 4 pues nos dice de que el paciente va a estar en peligro de muerte, pero va a estar con una enfermedad incapacitante o con una enfermedad grave. ASA 4, por lo general, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Hay que informarles bien para que, bueno, puedan cambiar o puedan optar por otros procedimientos, otros tratamientos, ¿no? ASA 4 ya es un grado mayor de lo que es esta clasificación. Ahora veamos a lo que es ASA 5. ASA 5 nos dice que el paciente corre peligro de muerte, donde la única posibilidad, su única esperanza de sobrevivir es la cirugía, ¿no? La única esperanza, al parecer, de sobrevivir es la cirugía. Obviamente es un grupo de muy alto riesgo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia cuando un paciente está en ASA 5. También está el ASA 6 que nos dice que el paciente está con muerte cerebral. Bueno, ahora voy a hacer énfasis en lo que es un ejemplo de un paciente con riesgo quirúrgico. Mi paciente se llama Juan Rocha. Juan Rocha, de 28 años de edad. Él refiere un cuadro clínico de 4 días de evolución, conformado por lo que es fiebre, escalofríos, vómitos, un dolor fuerte tipo cólico a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Eh, Ante la sospecha de una apendicitis, el análisis, mejor dicho, de amilasa y lipasa pancreática resultó ser normal. No había valores elevados y no es pancreatitis. Pero al estudio imagenológico como la ecografía que se los realizó, pues demostró ser una colecistitis. ¿Ya? Existen cálculos biliares a nivel de su vesícula biliar. Entonces, lo que se ha recomendado para este paciente es básicamente una colecistectomía, una extirpación de la vesícula biliar. Pero este paciente, Juan Rocha, tiene un riesgo quirúrgico y un riesgo quirúrgico bastante importante porque dentro de sus antecedentes personales eh, refiere de que él desde muy pequeño no ha recibido el suficiente aporte nutricional correspondiente. eh, Ahora incluso no está acostumbrado a desayunar, rara vez lo hace. Su dieta es muy desequilibrada, muy desequilibrada, y que en este momento él tiene un índice de masa corporal pues, de 18, un índice muy bajo y que es un marcador de desnutrición. Incluso la densidad ósea está reducida. Fíjense qué tal, a qué punto llegó su desnutrición desde muy pequeño, incluso desde su niñez, ¿no? Entonces, para la cirugía, él no puede en este momento acceder a la colecistectomía. Él no debe, no puede. Va a sufrir consecuencias postoperatorias, incluso perioperatorias. Entre la cirugía puede llegar a sufrir. Lo que sí se recomienda en este paciente es que adopte la conducta de lo que es mejorar esa desnutrición. Los suplementos de vitaminas y minerales no pueden faltar. Luego una alimentación equilibrada con hidratos de carbono, proteínas, lípidos y que sea constante, que no sea de un día para otro, pues eso va a ayudar considerablemente a que esa desnutrición se vaya y logre recuperar al menos un poco de lo que es el índice de masa corporal normal. Ahora mismo con 18 está muy bajo. No se recomienda una cirugía, una intervención quirúrgica en este paciente, en un paciente desnutrido. Que en este caso, pues él presenta un factor de riesgo propio, dependiente del paciente, así que no se puede realizar una cirugía hasta que esa desnutrición se haya corregido. Y una vez que se haya corregido, pues
se le realizará la colecistectomía